Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. El pastor la semana pasada estuvo profundizando en el versículo 21, pero lo vamos a leer para entender el contexto y para continuar con el mismo tema, ¿no? Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Palabras por demás conocidas casi por cualquier cristiano que tenga un tiempito en la iglesia, ¿no? ¿Quién no leyó o escuchó este versículo alguna vez en su vida? Hasta el versículo 20, que fue hace 2 semanas que terminamos en el versículo 20, vimos a Pablo hablarnos de 3 cosas muy importantes. No vamos a leer todo desde el principio porque se va a hacer bastante largo, pero sí vamos a renumerar desde el capítulo 1. Lo primero de lo que Pablo nos habló fue de la culpabilidad del hombre, ¿no? ¿Entendimos que somos culpables delante de Dios? Habíamos visto que esto es una doctrina fundamental de la iglesia, porque si no entendemos que somos culpables, no podemos acceder al perdón que necesitamos de parte de Dios. ¿Amén? El segundo tema importante que habló Pablo fue del justo juicio de Dios, de que por esa culpabilidad de que como hombres, el ser humano, cuando hablo de nosotros los hombres me refiero a nosotros la raza humana, no nosotros los cristianos, por culpa de esa culpabilidad que tenemos de que todos somos pecadores y que sabemos que somos pecadores, va a venir sobre el ser humano un justo, y esa palabra es muy interesante, el justo juicio de Dios, o sea que no va a haber ni un ápice de injusticia, todo lo que Dios va a juzgar va a ser perfecto, va a ser mucho mejor de lo que cualquier juez humano podría juzgar. ¿Por qué veíamos que es justo este juicio? Porque a pesar de que muchas personas no lo hayan conocido, no hayan escuchado de Dios, Dios puso sus leyes ¿en dónde? En la conciencia del hombre. Y a pesar de eso, aún los que nunca escucharon de Dios saben que lo que están obrando está mal, ¿no? Entonces no hay excusa, ¿sí? No tienen excusa ni el judío ni el griego, decía Pablo, ni gentiles ni cristianos, nadie, ninguno tiene excusa. Todos delante de Dios son culpables y el veredicto obviamente era culpable, pero el destino era el juicio final para todos y cada uno de nosotros en la raza humana. Y el tercer punto importante que Pablo habló fue la imposibilidad del hombre de salvarse por medio de las obras de la ley, ¿sí? No hay forma humana, ni por las obras de la ley, ni por obras de buena caridad humana, ni por rituales humanos, no hay absolutamente nada, y eso lo dejó bien claro precisamente en el pasaje que terminábamos, en el versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será, y esta palabra es clave, justificado delante de él, porque por medio de la ley es solamente, ¿para qué es la ley? Para conocer el pecado, no es para que por medio de cumplir esos mandamientos uno va a ser salvo. Eso creo que ha quedado clarísimo. Esos son, como habíamos visto, los que Pablo llamaba, y a los que se le estaba dirigiendo con esta carta en Romanos, a los judíos legalistas. Muchas veces tenemos el concepto de legalista a una persona que es demasiado religiosa, pero en realidad cuando Pablo le habla de legalista se refiere a personas que creían que podían ser salvas cumpliendo las obras de la ley. Por eso les llamaba legalista, porque ellos pensaban, no necesitamos a Cristo porque ya tenemos la ley. Eso era para Pablo un legalista. Nosotros en la actualidad un poquito le hemos cambiado el sentido, pero el sentido de Pablo era ese, el que creía que por sus obras ya podía ser justificado, por las obras que hacía de la ley. Y el versículo 21, que el pastor dio la semana pasada, empieza con esta palabra clave, pero, estas 2 palabras clave, pero ahora. Y acá Pablo nos va a hacer un contraste grandísimo
con todo lo anterior que vimos a partir del versículo 21, y ese contraste, podríamos llamarle ese punto de quiebre, es como que todo lo que habló hasta ahora, lo único que quería Pablo era llegar hasta este momento, y vamos a ver de acá en las siguientes enseñanzas, de que Pablo se empieza a enfocar en la obra de Cristo. ¿Hasta ahora de qué habló? ¿De la obra de quién? La obra del hombre. ¿Sí? ¿Cuál es la obra del hombre? El pecado, la destrucción, la muerte. Esa es la obra del hombre. Todo lo que hemos logrado como seres humanos. Apartarnos de Dios, la destrucción del ser humano, del propósito de Dios, de la divinidad que Dios puso, no divinidad, sino de la semejanza a la divinidad que Dios puso en el hombre. Todo eso lo destruimos como seres humanos. Dice Pablo, pero ahora, y ese pero ahora nos dice, a partir de ahora las cosas son distintas. La semana pasada el pastor desarrolló el versículo 21 bastante en profundidad, pero yo solamente quiero tomar esta primera parte, porque el pastor se enfocó en qué es la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Estuvimos viendo, ¿no? La historia de Esdras, si no me acuerdo del nombre, si mal no recuerdo, vimos Esdras, vimos lo que decían los salmos, vimos lo que decía el Antiguo Testamento. ¿A qué se refería? ¿A qué se está refiriendo Pablo con esto de que ahora se ha manifestado la justicia, o, ¿se acuerdan la palabra que era justificación, en realidad, ¿no? Como acabamos de ver. Por la justificación de Dios que Dios da, que la testificaron por la ley y los profetas. Pero yo me voy a enfocar solamente en el primer versículo para poder dar el salto a los siguientes versículos. En esa frase clave, pero ahora, ¿sí? Pero ahora dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ese pero ahora literalmente es un cambio de reglas, ¿sí? Hasta acá las cosas parecían ser de una forma, pero en realidad las cosas son así, ¿sí? Hasta ahora, como quien dice cuando llega el que pone orden, hasta ahora hicieron lo que quisieron, pero a partir de ahora las cosas se hacen correctamente o no se hacen. Este cambio de reglas, más que un cambio de reglas, es una revelación de las reglas, porque el problema en el pueblo de Israel y los judíos es que tenían los mandamientos de Dios, como muchos de nosotros los cristianos, vamos a la iglesia, cumplimos las normas de la iglesia y creemos que ahí está el ser cristiano. Y luego viene Pablo y nos patea el tablero y le dice, no. Lo que realmente importa ahora es, dice, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Este es el centro de nuestra vida a partir de ahora. Ya no es nuestra vida social, ni vida religiosa, ni nuestros méritos, ni nuestros deseos. A partir de ahora, si vos sos hijo de Dios, vos querés ser hijo de Dios, a partir de ahora las cosas cambiaron. No, pero yo tengo 20 años en la iglesia. Si durante 20 años no entendiste que eras culpable y que necesitabas el perdón, porque naciste en una iglesia o porque llevas muchos años, no entendiste que cada día tenés que arrepentirte, que cada día tenés que santificarte, que cada día tenés que seguir purificándote delante de Dios, a partir de ahora las cosas van a cambiar. Este cambio de regla me hace acordar a una pequeña historia de un padre que era un famoso ajedrecista, y llega a su casa y sus dos hijos están jugando con su tablero de ajedrez y sus piezas. Y el padre se acerca a ver lo que estaban haciendo y estaba cada uno moviendo las piezas para cualquier lado y se chocaban y peleaban con las piecitas, con el rey, con el alfil, los golpeaban así como si jugaran a los muñecos, ¿no? Y les dice, ¿qué están haciendo? Dice, estamos jugando al ajedrez. Y dice, bueno, disculpen, pero no están jugando al ajedrez. Lo que ustedes están haciendo es jugar a los muñequitos. Pero no son así. ¿Y vos cómo jugás? Y bueno, dice, yo avanzo de a una pieza en adelante. Todas las piezas las avanzo de a una en adelante. Y el otro le pregunta, ¿y vos cómo jugás? No, yo voy en diagonal. Todas las piezas solamente se mueven en diagonal. Bueno, miren, ¿quieren aprender cómo se juega de verdad esto? Y un hijo le dice, sí, yo quiero aprender. Y el otro le dice, no, yo quiero seguir jugando lo que yo quiero seguir jugando. Y sigue con los muñecos tirándolos y golpeándolos. Y el otro dice, no, papá, yo sí quiero aprender. Entonces el padre se explica, no, mira, el rey mueve en L solamente en esta posición, el alfil en diagonal, en la torre así. Les explica, entonces, ¿qué pasó? Uno de los dos hijos se terminó volviendo un gran ajedrecista como el padre, ganando premios, y el otro nunca aprendió a jugar ajedrez, porque no le interesaba realmente, él quería jugar con las piezas como él quería. Lo que estaban haciendo, y a los que Pablo les está hablando acá, si bien le hablaba a judíos, también nos habla a nosotros, es precisamente esto. Cuando uno llega al camino de Dios, hay un pero ahora que marca un quiebre entre el antes y el después. Sí, vos creías que esto era el camino de Dios, pero resulta que la palabra de Dios dice esto.
Y esto, si hay alguien que le puede dar testimonio de esto, soy yo, precisamente, porque he venido de años, de muy chico, de ir a una iglesia y toparme con un montón de cosas que digo, wow, nunca las había entendido así. Y día a día sigo diciendo, wow, y cada nueva enseñanza vuelvo, wow, wow. Realmente noto que estoy aprendiendo, noto que me falta un montón, pero noto que voy aprendiendo a jugar ese juego de ajedrez en la vida, ¿no? En el Evangelio, y voy entendiendo mejor cómo ser mejor, cómo disciplinarme mejor, o disciplinarme en el sentido de tener más disciplina, ¿no? Y tristemente, he notado en la congregación de donde yo partí, por medio de testimonios de personas que aún están ahí, de que la cosa mucho no cambió. Como que siguen jugando a tirarse con el alfil y la torre, ¿no? Y digo, wow, y ahí me vino esta historia a la cabeza. Qué contraste entre los pocos que verdaderamente les interesa saber cómo se juega ese juego de ajedrez o cómo es realmente el Evangelio, y los que simplemente les interesa simplemente seguir jugando a su manera. Cuando llegamos a Cristo, se acaba el yo, es la muerte, por eso se dice que es la muerte del yo, y tenemos que empezar a ver ¿cómo es? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Se acabó eso. Fíjense que una forma muy rápida de detectar una iglesia con una doctrina media chueca es cuando te empiezan a hablar de los sueños o del propósito de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito especial para vos. Sí, tal vez sí, pero no, la Biblia no está hablando de eso. La Biblia habla de que sos un pecador igual que yo y que necesitas salvación. Y a lo mejor Dios tenga un propósito, como a lo mejor te toque toda la vida ser un hermano que sirve en la congregación de Mirador del Lago. No necesariamente todos, porque si Dios tuviera un propósito para todos vamos a ser evangelistas, todos vamos a ser pastores. No tiene sentido esa predicación. Es una mentira, es un engaño que logra atrapar obviamente a mucha gente, porque todos queremos ser el protagonista de la historia. Sin embargo, Dios nos dice, no, para. A partir de ahora, lo importante en tu vida es esto. La justicia, la justificación que Cristo ofrece, ¿ya la tenés en tu vida? ¿La tenés? ¿Estás seguro que tenés esta justificación? Porque hasta ahora Pablo les dice a estos hombres, todo lo que ustedes creían, estaban jugando el ajedrez así, tirándose con las piezas. Por eso les digo, más que un cambio de reglas, es más bien una explicación de las reglas. Pero estas reglas en el Antiguo Testamento, algunos las entendían y otros no. Fíjense que Salomón, en Eclesiastés, si bien es un libro de sabiduría muy hermoso, Eclesiastés, Salomón, el libro de Eclesiastés es un libro muy pesimista porque Proverbios lo escribió cuando era joven, pero Eclesiastés cuando ya estaba viejo, ¿no? Y cuando ya entendió y vivió y se dio la vida, hizo lo que quiso, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión de Salomón? Todo es vanidad, o sea, todo es en vano. ¿Por qué? ¿Que la vida es en vano? No, la vida no es en vano, pero vivir la vida como él la vivió sí es en vano. O sea, tener todas las riquezas, tener todas las mujeres que quiso, los castillos, los palacios, todo lo que, dice Salomón, todo lo que me quise dar gusto a mis ojos o a mi carne, me lo di. Y la conclusión de todo esto es esta: todo es vanidad. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y hay una frase clave que a mí me marcó, porque precisamente de Eclesiastés se agarran cierta religión para decir que no hay infierno, no hay cielo, no hay nada, ¿no? Como que no hay nada después de esto. Porque Salomón dice, nada hay para el hombre después que muere, dice, debajo del sol. Claro, la sabiduría de Salomón llegaba hasta lo que él veía humanamente. Todavía la revelación no estaba completa. Pero no es que porque la revelación no estaba completa no se podía entender. Abraham lo vio, y no lo quiero adelantar, pero más adelante vamos a ver cuando Pablo habla de la fe de Abraham. Pero hubo alguien que sí lo vio claramente, y ese fue David. Fíjense, vamos a ir rápidamente. Ya les digo, Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, luego de que él peca con Betsabé. En realidad el motivo real del arrepentimiento fue porque él hizo matar al esposo de Betsabé para quedarse con ella. Obviamente se arrepintió de ambas cosas, pero lo que causó el verdadero problema fue esto, ¿no? Capítulo 51, él obviamente todo el 51 es toda narración de arrepentimiento genuino delante de Dios, pero la clave está en los versículos 16 al 18. Fíjense lo que dice: porque no quieres sacrificio. ¿Cómo que no quieres sacrificio de Dios?
Si en el Antiguo Testamento Dios estableció que para arrepentirse tenían que ofrecer sacrificio, ¿no era así? Pero David dice, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Fíjense cómo David sí veía la forma correcta de ofrecer el sacrificio. Fíjense cómo David sí entendía que no alcanzaba con cumplir las obras de la ley. Él entendía que había algo más allá. Y eso se logró obviamente porque tenía una comunión con Dios. Tenía una relación personal David con Dios. Que a pesar del pecado aberrante que cometió, el día que pecó gravemente, le hizo entender esta relación con Dios de que todas las obras de la ley no lo iban a salvar. Por eso el sacrificio yo lo daría con gusto, pero me lo vas a rechazar. Que después seguramente ofreció el holocausto y todo, obviamente, pero luego de arrepentirse genuinamente. Y es ahí lo importante, el antes y el después. Volvamos a Romanos 3. Y por eso les decía que, a diferencia de la enseñanza del pastor, yo solamente me voy a quedar con esta parte, ¿no? Dice, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y ese aparte de la ley es algo muy clave, porque dice, la palabra aparte no se refiere a diferenciado o separado de la ley. La palabra aparte, yo les voy a decir exactamente lo que significa. En griego original es la palabra joris y significa sin cortar. El que tiene el diccionario de griego en el celular lo puede chequear en este momento. Significa la palabra aparte sin cortar. O sea, ¿qué está diciendo? Pero ahora, además de la ley, además de la instrucción de la palabra de Dios, tenemos la justificación que Dios nos da. Fíjense lo que dice, vamos a ir a Mateo, capítulo 5. Mateo 5, palabras de nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abrogar, o sea, la palabra abrogar significa en el original destruir o deshacer o derribar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Qué casualidad, fíjense que en el mismo versículo ese dice que la justicia de Dios fue testificada por la ley y los profetas. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os diga que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, se refiere a la ley de Dios, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es tremendo, ¿no? Es tremendo realmente. Ahora dice Pablo, volvamos a Romanos, además de la ley, además de tener la instrucción de qué es lo que tenemos que hacer, tenemos un sentido, un propósito en nuestra vida, algo que verdaderamente vale la pena, porque antes estaban cumpliendo los mandamientos, creyendo que por cumplir esos mandamientos iban a tener la salvación, pero ahora tenés, dice, además de la ley, la justificación. Y ahora saltamos al versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Este versículo 22, o la primera parte del versículo 22, es en realidad una aclaración, es un paréntesis que Pablo hace para que no quede duda de lo que está hablando. Dice, desde el 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y fíjense, punto y coma, esto que viene acá es una aclaración. La justicia de Dios por medio de la fe, la justificación que Dios ofrece por medio de la fe en
Jesucristo. Acá Pablo hace esta aclaración para que no quede ningún tipo de duda de a qué se está refiriendo. Recordemos que Pablo le está hablando a algunos judíos que estaban considerando que con la ley les alcanzaba y les sobraba, ¿no? Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5. También versículo archi mega conocido. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Este versículo a mí me atormentó la cabeza durante muchos años. Porque yo no entendía por qué la palabra hombre al final. ¿Por qué tenía que aclarar Pablo Jesucristo, hombre? ¿Por qué hombre? Y yo trataba de entender, pero sí, está bien, sí, se hizo hombre, pero Él es Dios. ¿Pero por qué aclara que la salvación es en Jesucristo, hombre, y no dice en Jesucristo, Dios Todopoderoso? No dice en Jesucristo que está a la diestra del Padre en este momento. No. Aclara la palabra hombre. Porque, como Pablo viene diciendo, la salvación está en lo que hizo Jesucristo siendo hombre. ¿Jesús existía antes de nacer como hombre? Obvio que sí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice, y dijo, hagamos al hombre, o sea, ya estaba ahí. Dice también la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, o sea, de Jesucristo, y para Él. O sea, Él ya estaba desde antes. Sin embargo, la salvación no estuvo en la tierra hasta que Jesucristo se hizo hombre. Y fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque hay algo que también fue algo que me impactó cuando lo leía y lo entendía, ¿no? Hace mucho tiempo. Cuando Él estaba vivo, como ser humano me refiero, cuando estaba en carne humana, todavía no había ido a la cruz, todavía no había resucitado, y sin embargo ya tenía el poder para salvación. ¿Qué le decía a los que se acercaban a Él con fe? Ve, tu fe te ha, ¿qué cosa? Salvado. Pero si todavía no cumplió la obra, no importa. Él como hombre ya estaba cumpliendo la obra de Dios. Él sabía bien que se iba a complementar. Y igual que el ladrón que le dijo, esta noche está, ya está, la salvación ya estaba hecha porque Él ya estaba ahí. Por eso Él tenía, por eso los fariseos le decían, ¿quién es este tipo que se cree que puede salvar? Era nada más y nada menos que el Hijo de Dios hecho hombre. Sí, mientras Él, Jesucristo hombre, mientras Él estaba en la tierra, Él estaba impartiendo salvación. En todo momento. Por eso dice Jesucristo hombre, porque es en la obra que Él hizo durante toda su vida humana. Sí, obviamente, la conclusión, lo importante fue la muerte, la resurrección, pero su vida en la tierra ya estaba impartiendo salvación. Por eso Pablo les dice, ustedes, en cierta forma, estoy parafraseando, ¿no? Ustedes estaban tratando de justificarse, pero ahora yo les voy a presentar un camino más excelente. Yo les voy a mostrar cuáles eran las verdaderas reglas de juego. Yo les voy a mostrar a qué apuntaban la ley y los profetas. ¿Sí? ¿A qué apuntaban? A Jesucristo, hombre. ¿Sí? No es que Él no está aclarando Pablo que simplemente es un ser humano. No. A la obra que Él hizo en la tierra mientras estuvo aquí. Dice, continuamos, volvemos a Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice, la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, o sea, en Jesucristo, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia, recordemos que está hablando entre judíos y griegos, ¿no? Entre judíos y gentiles. No hay diferencia. Fíjense por qué esta aclaración tan impresionante, ¿no? En Hechos, capítulo 11, no sé exactamente en qué tiempo fue escrita la carta a los romanos, la verdad que no busqué la información, pero en Hechos, o sea, cuando estaba empezando la iglesia, ¿no? En primitiva, obviamente la carta a los romanos fue mucho tiempo después. En Hechos capítulo 11,
hay una historia que es tremenda, que es cuando el Espíritu de Dios le dice a Pedro que vaya a predicar a la casa de un hombre que no era judío, ¿no? Y luego viene Pedro y les comenta a los otros judíos lo que pasó y se volvieron locos. Recordemos lo que hemos venido enseñando muchas veces. El judío, la mentalidad que les habían incorporado humanamente, es que la salvación era para ellos y los demás eran, ¿se acuerdan qué eran? Leña para el infierno. Eso es lo que pensaban los judíos del resto del mundo, los que no eran judíos. Y cuando Pedro viene y les explica que todo lo que hizo Dios en la casa de estos hombres, ¿no? Hechos capítulo 11, versículo... Bueno, ahí empieza la historia en el versículo 1, y dice: informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Tuvo que darles explicaciones de por qué le fue a predicar a gente que no era judía. Y cuando Pedro les termina de testificar todo esto, ellos quedan impactados, y fíjense lo que dice en el versículo 18. Gracias al Señor de que estos hermanos fueron maduros para entender, ¿no? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Miren la sorpresa que tenían. Yo lo leo con las onomatopeyas y las expresiones para que... O sea, la sorpresa que les dio. No tenían ni idea de que la salvación no era solamente para ellos. O sea que también a los que nunca conocieron de Dios, también para ellos hay posibilidad de salvación. Los que nunca habían escuchado la ley. Qué triste, ¿no? Qué triste esta mentalidad que tristemente también pasa muchas veces en las iglesias, en otras formas, pero también pasa, de creer que cuando uno tiene a Cristo, cuando uno tiene la palabra de Dios, es como que se vuelve superior. Y ya lo hemos visto, que Pablo dice: ¿somos superiores nosotros a ellos? En ninguna manera. Humanamente somos igual de pecadores. Solo tuvimos más gracia de Dios, nada más. Fíjense esto, qué loco. Por lo que viene diciendo Pablo, los judíos creyeron que ellos eran salvos por cumplir la ley. Después empezaron a creer que eran salvos por tener la ley. Ya ni siquiera la cumplían, porque Pablo les dice en lo que leímos antes, les dice: tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Fíjense lo que ellos hacían, predicaban una cosa y hacían otra. Primero creían que se podía ser salvo cumpliendo. Luego creyeron que se podía ser salvo solo conociendo la ley. Y ahora que tenían la gracia de Dios de la salvación, creían que solamente ellos, como judíos, podían ser salvos. Volvamos a Romanos. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto, esto es la parte que leía el pastor en la reflexión, todos pecaron. Acá podríamos leer: por cuanto todos pecamos. ¿Sí? Podemos leerlo así: por cuanto todos pecamos y estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos porque ahora estamos en Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice: no hay diferencia, siendo, y fíjense que nuevamente vuelve a aclarar lo mismo, cada vez que lo aclara, el versículo 21, aclara que ahora vino la justificación de Dios. En el versículo 22 tiene que aclarar, por las dudas, que quede claro, que esta justificación es por medio, dice, de la fe en Jesucristo. Y acá tiene que hacer una tercera aclaración por las dudas. Dice: siendo justificado, nuevamente, acá agrega otra palabra más: gratuitamente. Tiene que Pablo de a poquito ir aclarando más conceptos para que nadie tenga excusa, para que nadie se le escape nada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? Un favor que uno no se merece. Lo hemos visto eso. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra gratuitamente es importantísima, no solamente por el desastre que se ha hecho en las iglesias, sino porque, está bien, nosotros sabemos que no se debe cobrar por enseñanzas, ni por predicas, ni por show, ni esas cosas que se hacen en el mundo actual, que es una aberración, porque básicamente se les cobra supuestamente para hablarles de Dios, una locura. Eso lo tenemos bastante claro. Sin embargo, también para los que tenemos los conceptos correctos y entendemos que la salvación es por gracia,
tenemos que entender lo impagable que era este precio por nosotros. Porque el hecho de no cobrar plata por predicar no quiere decir que entendemos lo que significó este regalo de parte de Dios. Al ser todos culpables delante de Dios, ¿cómo podíamos nosotros pagar por nuestra salvación? ¿Saben cuál hubiese sido una forma de pagar? Volver a nacer de nuevo y empezar a vivir una vida sin pecado. ¿Podríamos hacer eso? Dios podría habernos hecho reencarnar 700.000 trillones de cuatrillones de veces y una y otra vez habríamos caído en pecado. Una y otra vez. No, ¿saben qué significa eso? Era imposible que nos salvemos. No importa cuántas chances nos dio Dios. Una y otra vez habríamos vuelto a caer. Y si una de esas veces hubiésemos logrado vivir una vida sin pecado, esa salvación alcanzaría solamente para nosotros. No podríamos salvar a otros con esa salvación, con esa vida perfecta, ¿sí? No había forma. Era un precio demasiado alto. Era un precio totalmente impagable. Tan grande que la única forma que se pudo hacer es por alguien que fuera más grande que nosotros. Fíjense, hay una práctica que se está poniendo de moda ahora. La verdad es que no me molesta, está bueno. Gente de mucha plata lo hacen para obtener visualizaciones en internet, pero sin embargo hacen más obra de caridad que muchos gobiernos, ¿no? Gente que tiene mucho dinero porque lo ha heredado, porque tiene empresas, ahora salen a la calle y se graban a lo mejor regalándole a una persona. La otra vez hay un video de una chica que trabajaba creo que en un McDonald's, a la mesera. Si trabaja en un McDonald's es uno de los rangos más bajos que puede conseguir trabajo. Y le dice, ¿tenés auto? Le dice el chico, un hombre de plata, se sienta a comer y le dice, ¿tenés auto? No, que voy a tener auto, por eso trabajo en un McDonald's, no me alcanza. Bueno, toma, esta es tu propina. Y me le regala, no me acuerdo si era un Mercedes-Benz, uno de estos. Y la chica se larga a llorar, tremendo. Y el tipo va, como tiene plata, creo que el hombre lo que tiene es que tiene una enfermedad terminal y como sabe que se va a morir, está regalando su fortuna. Creo que por eso lo hace. Y la chica se larga a llorar. Porque, claro, era algo que no se hubiese podido comprar en su vida. Nunca. Si no hubiese llegado este rico a darle la llave del auto, no lo hubiese obtenido en su vida. Y hay otros casos de gente que les han regalado, gente que estaban en la calle y les han regalado una casa. Así que era algo inalcanzable. Totalmente, no tenían forma de alcanzarlo. Bueno, imagínense el nivel al cual estaba la salvación. Por eso tenía que venir no solamente alguien más rico que nosotros, el más rico del universo, el que era el dueño de absolutamente todo, ¿sí? Porque ¿qué podíamos nosotros pagar por la salvación? ¿Cómo pagábamos? Te doy mi casa, si es mía, no va a decir Dios. Te doy mi vida, tu vida también es mía, no me podés dar nada. ¿Sabes qué? Yo te voy a regalar tu casa nueva en los cielos. Yo te voy a regalar eso que no vas a poder comprar nunca. Por eso Pablo dice gratuitamente, ¿sí? No solamente no se puede vender por plata, tenemos que entender el gran precio que tuvo, que la única forma de pagarlo era alguien hiper multimillonario, en el sentido celestial como Dios, millonario en gracia, para darnos esto. Y vuelve a aclarar, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Parece una redundancia, porque gracia significa un regalo inmerecido, un favor inmerecido. Gratuitamente por una gracia inmerecida. Obviamente lo entendemos a esto que no merecíamos. Lo cual es tremendo porque en el momento que como cristianos empezamos a creer que merecemos algo, ¿les ha pasado eso? Señor, yo me merezco tener un poquito más de tiempo. Señor, yo me merezco ganar un poquito más. Vos sabés que yo me merezco. Hermanos, ¿saben qué nos merecemos? ¿Qué nos merecemos? ¿Qué nos merecíamos? El infierno, hermanos. Estar la muerte eterna, ese era el pago por nuestro pecado. Eso es lo que querés hablar de lo que te mereces. Por eso Pablo dice, si tenés sustento, o sea, comida, y tenés ropa para ponerte, date, pero por recontra satisfecha. Todo lo demás, ¿qué es? Añadidura. Es gracia. Tenés un techo donde cosas, sí, pero es alquilado. Pero tenés un techo. Pero tenés un techo. Tenés un auto, sí, pero está roto. Pero tenés un auto. Todo lo demás es gracia añadida. Porque por eso dice, es gratuitamente por su gracia, por su favor inmerecido. No te merecías, ni yo me merecía esto. Terminamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús. Y muchas veces hemos dicho, tenemos la redención, hemos sido redimidos, pero nuevamente otro concepto que no entendemos, que es rescate. Redimidos es que alguien tuvo que venir y pagar un precio. En el tiempo de la esclavitud, los primeros que empezaron a querer liberar a esclavos fueron personas que tenían plata. ¿Y qué hacían? Iban y compraban la mayor cantidad de esclavos y luego le decían, ¿sabes qué? Ahora sos libre. Yo compré. Y esto lo hacían muchos de ellos inspirados en la salvación que Dios ofrecía. Lo utilizaban, como tenían medios económicos, lo utilizaban precisamente para poder predicarle a uno de estos esclavos. Mira, Dios hizo esto con vos. Es tremendo este testimonio de esta gente, ¿no? Los dejo con esta última reflexión para que entendamos la gracia, porque sé que todos lo sabemos, pero es importante que una vez y otra vez refresquemos lo que significa esta gracia de Dios en nuestra vida y lo que significa lo que Pablo les está diciendo con respecto a que estas obras de la ley no podían justificarlo. Imagínense esto, imagínense que yo les diga, yo soy amigo del presidente. ¿Ah, sí? Sí, yo me llevo muy bien con el presidente. ¿Por qué? Porque yo jamás en la vida he cruzado un semáforo en rojo. ¿Eso qué tiene que ver? No, y yo cumplo la ley. Así que por lo tanto soy amigo del presidente. Y pago todos mis impuestos, ¿eh? Ojo. Yo soy de los pocos sonsos comerciantes que anota todo lo que vende. Así que yo soy amigo personal del presidente. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No tiene ningún sentido porque no estoy haciendo ni más ni menos de lo que tengo que hacer. La única forma de que el presidente o un rey o alguien que está por encima mío en autoridad sepa quién soy y llegue a ser mi amigo de alguna forma es que él venga y decida conocerme y de encima ofrecerme su amistad. Porque yo, por cumplir las leyes de tránsito, por cumplir las leyes legales comerciales, no me voy a hacer amigo del presidente. No tiene sentido. Así es el cristiano que cree, así es el cristiano, así como lo era el judío con la ley, así es el cristiano que cree que porque cumple ciertas normas cristianas tiene una relación con Dios. Yo no falto nunca, le dice, yo soy cristiano desde los 7 años soy cristiano. Hermanos, mucha gente ha vivido vidas enteras sin Cristo y no han sabido que todavía no tienen una relación con Dios. Pero dice Pablo, pero ahora, si vos querés, no importa, porque hay una frase que escuché hace poco que está muy buena. Es más fácil engañar a una persona que hacerle entender que fue engañada. Porque cuando una persona ya está engañada es muy difícil hacerle entender que lo que cree está mal. Entonces es muy importante que si entendemos algún concepto que en nuestra cabeza lo entendíamos de una manera y de golpe alguien nos presenta con la palabra de Dios, entender que nuestra relación con Dios es eso. Pero ahora lo entendí. Pero ahora mi vida en Cristo es esto. Sí, yo creía que vivía una vida cristiana. Porque es difícil desechar 40 años de supuestamente cristianismo y darme cuenta de que nunca fui cristiano de verdad. Es difícil. ¿Sí? O 20 o 10, los que fueren. Es muy difícil reconocer. Como es muy difícil reconocer el pecado. Como es muy difícil reconocer la soberbia. Pero Pablo dice, pero ahora, si vos querés ser hijo de Dios, la justificación está en lo que hizo Jesucristo hombre. Ya no más en lo que vos hacías, no en los años que tenés de cristiano, no en las veces que te paraste el púlpito y enseñaste, no en si diste Mateo entero de tapa a tapa, no importa. Todo eso no sirve nada. Dice, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Lo que hacemos lo hacemos por agradecimiento, para su gloria, por amor a Él y no porque vayamos a obtener ningún beneficio. Porque el beneficio ya lo tenemos, que es la salvación en Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermano.